Le llaman el milagro peruano, el prodigio de la economía, la sorpresa de Sudamérica. Y es que cuando al gigante económico que es Estados Unidos le da gripa, dicen que a los países pequeños los ataca la neumonía. Pero hay una nación sudamericana que no sufre ni padece, que la crisis le hace lo que el viento a Juárez, como decimos en México. Se trata del Perú, país que puede hacer frente a la variación del dólar sin chistar, sin achicarse, ni amedrentarse. Dicen los que saben que es un milagro económico. En un programa mexicano, varios analistas expresaron sorpresa, y hasta un poco de envidia, al hablar de la estabilidad económica del Perú. Mencionaron que cuando Estados Unidos atraviesa una crisis, casi todos los países de la región se ven afectados, menos el Perú, que se mantiene firme gracias a una moneda nacional extremadamente estable y una estructura económica que ha resistido golpes que tumbarían a otros países. Incluso dijeron que el sol peruano es tan fuerte como el dólar, y que esa solidez es algo que México y otros países latinoamericanos deberían estudiar con seriedad. Como opinión final, los comentaristas afirmaron que el Perú se ha convertido en un ejemplo de disciplina económica, demostrando que incluso en tiempos difíciles puede sostener un crecimiento y una estabilidad que pocos en la región pueden igualar. De la noche a la mañana, Perú se ha convertido en uno de los lugares más importantes del mundo, o como dice el famoso meme, ahora Perú es clave. Ya hay políticos peruanos hablando de convertir al país en el Singapur de Sudamérica, y el embajador chino en Perú se refirió a la localidad de Chancay, donde China está desarrollando uno de sus proyectos más ambiciosos como la Shanghai de Perú. Pero, ¿qué demonios les ha dado ahora a las grandes potencias con el corazón del imperio inca? Pues como veremos en un momento, Perú tiene una posición estratégica que podría redefinir el comercio mundial. Pero eso no es todo, el país andino tiene una estabilidad envidiable, al menos en la región. Y sí, ya sé que esto suena un poco raro, después de que viviera un golpe de estado hace tan solo unos años, pero es que el golpe de estado del expresidente Castillo fue el más absurdo de la historia, y la cosa no llegó a nada. Vamos, si es que en unas pocas horas ya estaba detenido, precisamente lo que prueba su estabilidad política e institucional. Sea como sea, la estabilidad política no es lo único importante. Conseguir que la moneda no pierda valor es otro gran reto de vital importancia que los países hispanoamericanos, pues qué queréis que os diga, no han sabido llevar muy bien. Pero amigos, siempre está la excepción que confirma la regla, y resulta que el sol peruano, la moneda del país, brilla por encima de todas las otras divisas de la región con una estabilidad frente al dólar que es envidiable, tanto que el mismísimo Javier Milei ha terminado copiando el sistema monetario peruano, pero de este tema, si os parece, hablaremos en profundidad en un próximo vídeo. La reacción de la prensa mexicana dejó algo muy claro: detrás de la sorpresa por la economía peruana, también hay una mezcla de respeto y envidia. En el programa, varios panelistas dijeron abiertamente que lo que más impacta es que el Perú, aun con sus problemas políticos, mantiene una estabilidad que México no logra conseguir, y que eso demuestra que la fortaleza económica no depende solo de los gobiernos, sino de un modelo sólido y trabajado durante décadas. Comentaron que el sol peruano no es fuerte por casualidad, sino porque el Perú ha cuidado su sistema financiero, ha protegido su moneda y ha mantenido reglas claras que hoy le permiten resistir crisis globales sin derrumbarse. Para los analistas mexicanos, eso es lo que realmente duele, ver que un país más pequeño, con menos recursos y con más inestabilidad política, pueda tener una economía más estable que la de muchos gigantes de la región. Por eso dijeron que México debería dejar de mirar al norte y empezar a aprender del Perú. Le llaman el milagro peruano, el prodigio de la economía, la sorpresa de Sudamérica. Y es que cuando al gigante económico que es Estados Unidos le da gripa, dicen que a los países pequeños los ataca la neumonía. Pero hay una nación sudamericana que no sufre ni padece, que la crisis le hace lo que el viento a Juárez, como decimos en México. Se trata del Perú, país que puede hacer frente a la variación del dólar sin chistar, sin achicarse, ni amedrentarse. Dicen los que saben que es un milagro económico debido a su crecimiento sostenido en las últimas décadas, solo interrumpido por el golpe de la pandemia. Aunque existe un alto nivel de descontento por la creciente desigualdad, la alta informalidad, las cifras macroeconómicas del Perú suelen citarse como ejemplo de éxito por todos los expertos. Dime, ¿qué opinas de la situación económica de tu país? Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este video si crees que todos los países latinoamericanos deberían seguir el modelo económico peruano. Una de las razones que citan los que saben es la estabilidad de su moneda. Los economistas coinciden en que el modelo de régimen cambiario que implementa el país
conocido como flotación sucia, está detrás del hecho de que el sol, la moneda peruana, sea una de las divisas menos volátiles de América Latina. La flotación sucia es aquel sistema donde el tipo de cambio fluctúa según la ley de oferta y demanda. En ese mismo programa, el analista mexicano dio un paso más y calificó al Perú como el milagro económico de Latinoamérica. Dijeron que no entienden cómo un país con tanta inestabilidad política puede mantener una economía tan sólida, una moneda tan estable y un crecimiento tan constante. Reconocieron que mientras México sufre cada impacto económico que viene desde Estados Unidos, el Perú logra mantenerse firme y estable casi como si fuera otro mundo. Comentaron que esa disciplina fiscal, ese manejo responsable del sol y la estabilidad del sistema financiero peruano son motivo de admiración en México. Incluso afirmaron que el Perú es un ejemplo claro de cómo se debe manejar una economía para no depender de nadie y resistir crisis globales sin derrumbarse. Pero el gobierno interviene ocasionalmente a través de la autoridad monetaria o Banco Central. Al participar en el mercado cambiario, el Estado busca direccionar el precio de la moneda local al alza o a la baja, comprando y vendiendo dólares. Su intención es mantener la cotización dentro de cierto rango para garantizar condiciones económicas favorables para los países que desean invertir. Entre las ventajas de la flotación sucia se encuentran dar mayor predictibilidad, sobre todo a los exportadores e importadores que podrán realizar las proyecciones de sus negocios con mayor certeza. Permite reducir el impacto de los shocks en mercados externos. Por ejemplo, situémonos en un país latinoamericano. Si por un evento extraordinario en Estados Unidos el dólar cayera fuertemente con una flotación sucia, el tipo de cambio también se movería, pero no tan radicalmente. En comparación con el tipo de cambio fijo, no exige que el Banco Central esté dispuesto a usar incluso todas sus reservas internacionales para mantener un precio establecido de la moneda. Es decir, el nivel de compromiso de intervención es mucho menor. En un reciente informe de BBC News, varios expertos analizaron por qué el Perú mantiene una estabilidad económica tan sólida incluso en contextos internacionales difíciles. La cadena británica explicó que uno de los pilares clave es la independencia del Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, institución que ha manejado la política monetaria con un nivel de profesionalismo que pocos países de la región pueden igualar. El reportaje destacó que esta autonomía le permite al BCRP controlar la inflación, proteger el valor del sol y tomar decisiones técnicas sin presiones políticas. Según la BBC, esta combinación de disciplina fiscal y manejo monetario responsable es lo que ha convertido al Perú en uno de los países más estables económicamente en América Latina. Como opinión, el informe concluyó que la estabilidad peruana no es un accidente, es el resultado de instituciones fuertes y de un sistema económico que ha sido capaz de mantenerse firme incluso en momentos donde otros países se tambalean. La economía de Perú parece blindada contra crisis políticas. Sus cifras macroeconómicas son positivas, aunque no le faltan problemas, como por ejemplo la desigualdad o el empleo informal que supera el 70%. A tal punto que algunos economistas le han empezado a llamar el milagro económico peruano. Según el Banco Mundial, Perú ha multiplicado por más de 6 su Producto Interno Bruto en los últimos 20 años y ha registrado un crecimiento sostenido, con la gran excepción de 2020 por el impacto de la pandemia. También ha logrado reducir la pobreza. Si en 2001 alrededor de un 20% de los peruanos vivía con menos de $2,15 al día, en 2022 esa cifra se reducía a menos del 6%. Pero lo que llama la atención, y es particular de Perú, es que este desempeño lo ha logrado en medio de una constante tormenta política. Recordemos que ha tenido 5 presidentes en los últimos 5. La primera es la independencia y autonomía del Banco Central de Reserva del Perú. La Constitución de 1993, vigente hasta hoy en Perú con muchas modificaciones, fue impulsada por el expresidente Alberto Fujimori. Según sus críticos, sirvió para legitimar a un régimen autoritario, pero al mismo tiempo el texto otorgó independencia al Banco Central en uno de sus artículos. En opinión de algunos expertos, como la investigadora del Centro de Estudios Peruanos, Carolina Trivelli, esto ha permitido tener una gestión técnica y profesional independiente. Cuando un medio internacional como la BBC dedica un reportaje completo a la estabilidad económica del Perú, no es casualidad.
Y mucho menos cuando lo hace en un contexto donde la mayoría de países atraviesan crisis, inflación, devaluaciones o desequilibrios fiscales. El Perú, en cambio, aparece como un caso particular, casi una anomalía positiva dentro de América Latina. Y eso es exactamente lo que la BBC quiso explicar: cómo un país con tanta inestabilidad política puede mantener una economía tan estable durante tantos años. Los analistas de la BBC coincidieron en un punto central: el secreto del Perú está en el Banco Central de Reserva del Perú, el BCRP. Su independencia, su credibilidad y su toma de decisiones técnicas han sido fundamentales para que el sol peruano permanezca sólido incluso cuando grandes economías tiemblan. Otros países, según explicó la cadena, permiten que la política invada las decisiones monetarias, generando inflación, pérdida de confianza y crisis. El Perú, en cambio, mantiene una institución que actúa con autonomía, con datos, con reglas claras y con una visión de largo plazo. Y aquí viene la parte interesante: mientras muchos en el Perú ven la estabilidad del sol como algo normal, para la BBC y otros analistas internacionales es algo extraordinario. Ellos remarcan que el Perú ha pasado por decenas de cambios de presidentes, escándalos políticos y congresos fragmentados, pero aún así su moneda no se desploma, su inflación se mantiene bajo control y su sistema financiero sigue funcionando con orden. Esto, en palabras claras, es algo que sorprende al mundo porque contradice lo que normalmente ocurre en países inestables. La BBC también señaló que detrás de esta estabilidad hay una cultura institucional que se ha ido formando durante casi 3 décadas. El Perú entendió, después de una crisis terrible en los años 80, que no podía volver a depender de decisiones improvisadas o de caprichos políticos. Por eso se blindó, fortaleció su Banco Central, mantuvo reglas fiscales claras, limitó el gasto irresponsable y protegió la independencia técnica de sus economistas. El resultado es el que vemos hoy: un país que no se derrumba cuando el resto de la región sí lo hace. Pero más allá del análisis técnico, hay un mensaje implícito muy fuerte. Cuando la BBC usa al Perú como ejemplo de estabilidad, está diciendo indirectamente lo que muchos países no quieren aceptar: que un país no necesita ser gigante, ni rico en petróleo, ni tener economías enormes para ser estable. Necesita instituciones sólidas y disciplina. Y ahí el Perú destaca. Su estabilidad económica no depende del gobierno de turno, sino de un sistema que funciona por encima de los políticos. Esa es la verdadera fortaleza del país. Y esto tiene consecuencias reales: inversión que no se detiene, confianza internacional, acceso a mercados financieros sin sobresaltos y un sol que se mantiene firme frente a choques externos. Eso es exactamente lo que la BBC subrayó: mientras otras monedas latinoamericanas se desploman frente al dólar, el sol peruano se mantiene entre las más estables del continente. No es suerte, es diseño institucional. Al final, lo que deja este reportaje es una reflexión importante. La estabilidad económica del Perú no es un accidente ni es frágil. Es el resultado de décadas de construir un modelo que prioriza la responsabilidad técnica sobre la demagogia política. Y por eso, cuando la BBC habla del Perú, lo hace con respeto. Porque entiende que, en un continente lleno de crisis recurrentes, el Perú ha logrado algo excepcional: mantener estabilidad en medio del caos. Y si algo demuestra este análisis es que el mundo ya lo notó.